Mira. A esta también está picando, mira. Mira cómo se va. Carpa parece. Buen día, hola a todos. Mira, parque en martes. Ya pescó compañero uno. Yo me olvidé mi copo, pero él tiene, me dijo que va a prestar ahora a armar cañas. 2 rieles y voy a armar mis cañas. Como voy a pescar con carpa y sábalo, creo, por lo menos estoy preparando para esto con carnada, voy a usar con bait runner rieles. Y uno y otro. Los 2 rieles tiene un sistema de doble freno para que una carpa grande no te roba caña. Hoy traje también cosa para cebar lugar. Voy a usar harinado ATP que me gusta mucho últimamente, pero también voy a cebar lugar, por eso voy a usar bolsita, ¿cómo se llama? Bolsita PVA. Voy a usar cebadores míos para meter masa, digamos, en cebador, después cebador entero con masa, con todo, con bolitas de tergopol que yo siempre uso. Voy a meter en una bolsa de carp fishing, esta no se sucia, ambiente, se disuelve en agua en 1 minuto, digamos, y meter ahí en bolsa también algunas cosas más, solo para cebar lugar, para que el lugar quede cebado. Así quiero atraer los peces, porque unos compañeros ya están en un lugar donde siempre se pescan bien carpas, y en este lugar hay que atraer los peces. Pero bueno, espero que funcione, que vamos a traer un montón de peces por acá y algunos piques vamos a tener. Hoy tengo tiempo para divertirme. Está lleno el río hoy. Mira cómo está el río hoy. Está lleno. Bueno, a preparar harinado. Acá vamos a preparar, en uno vamos a preparar harinado y en otro ceba. Por eso 2 frascos. Harinado, voy a usar harinado esto, me gustó mucho. Saludo a mucha gente que fabrica esto. Mira, ahí tenés contactos. Después en descripción también voy a meter teléfono comercial para esto. Esto harinado va a estar por acá. Y por acá vamos a preparar cebo para bolsitas. Bolsitas es esto. Estas bolsas que voy a usar. Acá tenemos bolsitas PVA. Y 12 por 16 para cebar lugar clásico. Comida para pollo bebé. Pero voy a hacer un poco húmeda esta comida. No mucho, porque bolsa va a desaparecer esta comida en bolsa, digamos. Por eso voy a mojar un poco para que quede mojada, pero no tanto para que bolsa desaparece. Tengo un poco de choclo esto. Voy a usar por acá. Esto choclo. Creo que con vainilla, algo así tenía. Choclo podrido. Dejamos solo para que flota en lugar, para que viene pescados como carpa a buscarlo. Y compré un choclo esto que también vamos a agregar, y con esto vamos a hacer agua de choclo para harinado y después agrego más agua. Tengo también boilies secos, boilies secos, que también tiene sus años adentro. Por poco voy agregando en día. Entonces abrimos, acá vamos a preparar harinado para pescar. Ahí, pum. Está harinado, después voy solo con agua, pero abrir lata y esta de lata agua vamos a usar por acá.
después choclo por acá para mojar. Vamos a ver si es mucho, agrego harinado, pero parece que no. Si me falta, agrego agua. Mira qué lindo va a estar hoy. Agregamos agua. Yo agrego agua de filtro de casa, que yo uso en casa, filtro para agua. Saco de ahí para que no tiene cloro y nada más, pero si tienes agua de lugar, mejor todavía. O con esto preparamos harinado para pescar. Ahora vamos a dejar para que se toma todo esto líquido harinado. Oh, mira qué consistencia buena. Esto dejamos un poco para tomar su consistencia y seguimos con otro. Un poquito agregamos, porque después voy a preparar otra vez para que me quede algo para otra vez. Y acá tenemos que tener medio mojado, pero no mucho. Tiene que estar como casi seco todo esto, para que se caiga a fondo. Cebadores que voy a usar hoy, uno de este tipo, como tengo dos cañas, otro de este tipo. Esto para levantar cebador cuando traes por arriba de piedras. Yo explicaba cómo hago esto y para qué sirve. Ahora, bueno, todos anzuelos va a tener Tergopol. A preparar. Y cargamos cebador. Primero. Perfecto, está harinado. Ahí está. Voy a aromatizar un poquito, boilies, para que también tiene algún aroma, pero puedes ir sin aromatizar. Yo en viernes pescaba sin aromatizar nada, perfecto anda. Por eso si quieres puedes hacer, si quieres no. Ahora bolsitas. Agarramos una. Por eso yo dije que no tiene que estar mojado esto. Solo un poquito húmedo. Mira. Tiramos adentro algo. Bajamos esto adentro. Y por afuera y todo llenamos también con cosas que va a cebar lugar. Con cebos que va a quedarse en lugar. Y tratamos de no tener espacio vacío en bolsa, porque espacio vacío y bolsa va a estar como boya, va a flotar arriba. Y si está muy mojado cebo, la misma historia, no va a poder, bolsa va a destruirse ya. Por eso, bueno, un poquito más voy a dar, porque quiero cebar lugar bien. Para esto, para tirar estas bolsas, hay que tener cañas bastante potente, porque tiene peso. Cerramos. En mis videos antes yo mostré cómo cerrar esta bolsa. Ahí, mira, una está lista. Ahora preparo otro y vamos a pescar. Mira, cebo ya en parque está.
Saca una foto, por favor, ya. Sí, sacamos. A mí no me puedo creer, te miro de que tengo, no sé, 8 años creo. Por eso pesco, por vos pesco, te juro. Mi viejo se muere, por favor, una foto. Parece que tenía un pique, porque en esta agua fea, negra, no pescamos nada. A ver, ¿qué hay acá? Sábalo. Un sabalito. Cómo corre. Cómo corre esto, mira. Parece un dorado esto. Ah, no, sábalo. Opa, cómo corre. Justo ahí hay una piedra. Aflojámelo un poquito, ahí está. Ahí está. Pasa que estaba con las otras líneas y no quería entrar. Pero corrió como un dorado, no como un sábalo. Peñadores, sí. Empezó a saltar y todo. Sí, sí. Se enganchó con mi costa. ¡Guau! Qué grandecito esto. Grandecito ese, ¿eh? Ajá. Grandecito, grandecito. En esta punta, mira, 4 sábalos ya sacaron. Ahí creo que 5. ¿5? Ah. Ahora vamos a ver si todavía quedó, creo que tiene que estar, pero vemos. Para sacar esta con punta roja. Dale que tuyo, ya está. Está clavado, está clavado. Ahí, la azul, mirá. Dale. La verde. La azul. Roja. Punta roja. Oh, está. Amiga también está picando. Mira. A esta también está picando, mira. Mira cómo se va. Carpa parece. Parece una carpa. Porque se va directamente, ¿viste? Porque mira cómo corre. ¿Ves? Oh, se desanchó. Corrió y se desanchó ahí. Bueno, se escapó una carpa. Amigo, carpa tenía. Se fue. Ajá. Se fue casi 100 metros. Ahora vamos a tirar otra vez y vemos. Bueno, por lo menos filmamos tuyo. Amigo, directamente como un tren se fue. Empezó a llevar y se fue. A ver, ¿puedes levantar así? Filmamos tú. Vamos a levantarla. ¡Pah! Mira qué hace, mira. Quiere romper tu caña. Salta tanto para... Quiere romper tu caña. La venganza quiere. Ajá. ¿Eh? Oh, hermoso. Hermoso, ¿eh? Sí, muy lindo. Muy hermoso. A ver qué hay. Un amarillo. Un peje, ¿qué carajo? Recién tiró peje. Mira qué grande. Qué grande peje. Mira.
Oh, No, no te puedo creer. mira. Casi lo lleva de caña. Ah, qué grande peje. Está, a ver, Impresionante. Sí. mira, hermoso. Mira qué grandota peje. No, no lo puedo creer. Casi lo lleva la caña. Esta sí. Y acá, mijo, pescó un carpón grande. Esto pescaste recién, ¿no? A mí solo escapó uno así grande, pero... ¡Ojo! ¡Qué carpón! Mira qué carponcito. Vengo durmiendo, no dormí anoche, vengo despierto toda la noche y Pero pescaste bien hoy. sí, me venía durmiendo y de un momento veo que la caña se levanta y se empieza a ir. Sí, a mí Menos mal que también. estaba atada, si no me la llevaba. Mira, mira qué grandota. Hermoso el carpón. Ah, A ver si se deja. oh, mira qué grande. Hermoso el carpón. Te felicito, sí, mira. Y sábalos también sacaste varios. Sábalo, sí, saqué varios. 5 o 6 sábalos. Fua. Mira cómo pica, se lleva, es una carpa, es una carpa. Si lleva tanto es una carpa, seguro. Sí, la carpa. Mira, mira, mira. Sí, es carpa, carpa. Yo le dije que es carpa. Es carpa seguro. Por pique que tiene es carpa. Y yo estoy cebando el lugar y picó solo una y se escapó. Y acá cerca mío sí está picando. Qué raro. Sí, sí, la carpa, pero tiene el riel medio, no, casi no puede andar. Medio, mira. Con la caña, no con el reel, si no Es- se va a romper el reel. Claro, es como Esto. una vez pescamos y a un pescador también se rompió manija de reel y tenía una carpa. ¿Sabes cómo pescaron? Mira, oh, mira, sos un héroe. Opa, es un monstruo, no una carpa. Es un monstruo. Hermoso, escarpón enorme. Es hermoso. La verdad que lento que estás. Mirá, mirá, mirá. Mira qué carpón. Por eso te casi rompió la caña. Ah, Escuchame, tenemos problemas. Van a hacer Mira. como en la República de los Niños en el centro. ¿Te enteraste? Y viste que la República de los Niños tiene un lago y un barco como en Así que seguramente van a limpiar el lago. ¿Qué le decía de la tercera? Ahí, Mira. ¿Qué te decía de la tercera? que nos van a pelear. no, cagamos con las mojarreras. Che, qué Guau. buena carpa, ¿eh? A ver, saca. Mirá, me dejó brazo. Sí, ¿no? No, te felicito. Wow, hermoso. Hoy me tengo que ir en un trail, me tengo que llevar a casa, te digo. Wow. Qué carpota, ¿eh? Mira, wow. A eso sí que se ve. ¿Eh? Buenísimo, mira. Es un enorme carpón. No sé cuánto pesa, pero... Habría que ver cuánto pesa. ¿En serio, León? Vale. Un grande, León. No, grande él, mira que pescó. No, León, vos. Sí, el León, ¿es en serio? ¿Es de carne y hueso? ¿Sos de carne y hueso, en serio? Sí. De carne y hueso, qué grande. Ah, va. Ahora pesamos esta carpa. Qué grande, León. ¿Y vos dando clases ahí para Kiro? Acá con el doctor. Ah, lo vio y más lo vimos. Ahora quiero que pese esta carpa. Toma, maestro. Esta va, ¿eh?
Ahí, por ahora 0-0. Anda, pesala. Mostrar a la gente, saber qué carpón te quería romper la caña. ¿Ustedes dirán? Sí, mira, 6 kilos seguro. 6 kilos seguro, ¿eh? Sí, 6,995 dice. Sí, sí. 5, ¿no? 6 kilos. 6 kilos. 5,906 kilos. Para mí es 6 kilitos. 6. 6 kilos. Sí, para vos parece más pesado todavía. ¿Qué? Ahí viene la otra. Ahí viene la otra, mira, pescamos sin parar. 6 kilos. Fenómeno. Wow. Sábalo. Sí. Más. Se escapó un carpón y un sábalo, pero y acá empezaron a sacar por todo lado, mira. Wow, al final salió un contrasol, mira. Se la dedicamos a todos los compañeros de pesca en la costanera. Pa. Dios los bendiga mucho a todos. Sí. Carpa. A ver. Carpa amiga, ¿dónde está? Por acá está. Espera que te ayudo con comprar. El de metal con esto va a bajar. Ahí viene, vamos. Sí, tenemos que... Todos ya pescaron, tenemos que también pescar una. Sí. Ah, no, la carpa. Sí. Para. No le da. Voy a bajar un poco más. No, arriba. Vamos. Arriba. Vamos. Está, por fin. Porque ya Ven ahí. me cansé de estar sin carpa. Uy. Viene carpa. Bueno, no es tan grande como tuya, pero igual. No, es carpa, es carpa. Sí. Carpa es carpa. Nada más. A ver. Guarda. Ahí soltó. Sí, porque esto con la suela empieza... Oh, mira, ya desconectó. Gracias a Dios acá. Ahora sí. Ahora sí. Soy de este lado. Viene ahí, Lindo, ¿no? Lindo. Sí, mucho más grande. Ojo, tiene grande. Después de 3 intentos, 4. Viene ahí. Sí, ahora pescamos otro. Seguro. Ahora la venganza. Sí, te dejo con tu ancho. Dale. Ahí está, por lo menos se ve un poquito. Wow. Bastante lindo. 7 kilos fácil. Ya como uno sacamos y pesaba 7 kilos, esto también casi lo mismo. Esto. ¡Fua! Entró. Entró como nada, entró Ajá, sí, perfecto, mira. ¡Wow! ¡Qué carpón esto! ¡Qué carpón! Hermoso carponcito. Muy hermoso. La verdad, muy linda. Sacamos el anzuelo. A ver. Hermoso carpón. La verdad, te felicito. Hoy pescaste más que todos. Hoy saqué bastante. Sí, hoy. La
masa sigue firme. Como vemos, Carpones todavía está sacando gente. Yo lo tengo que ir, pero bueno, por lo menos saqué uno y uno se escapó, grandota, que se llevó toda la línea. Pero bueno, falta tiré, voy a esperar 15 minutos más, recién tiré otra vez la masa. Pero igual, en este lugar, ahí en esta punta sacan mucho más gente.